Que ya la veo conectada, a Noelia Villafañe. Bienvenida, Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Un placer tenerte Noelia aquí en el Interactivo. Noelia Villafañe, titular de Mara Monotributistas. Mara es Monotributistas Asociados República Argentina, ¿no es cierto? Tal cual, somos la asociación que nuclea gratuitamente a monotributistas desde Jujuy a Tierra del Fuego. Seríamos una especie de sindicato gratuito, donde el monotributista no tiene que pagar ninguna cuota mensual ni anual, defendemos sus derechos, sus intereses, logramos estos beneficios para el sector y también, bueno, logramos otro tipo de beneficios con instituciones públicas, privadas, con obras sociales y demás. Bueno, vamos dando solución de a poco a este sector que ha sido tan descuidado siempre. Claro, y de paso te queremos preguntar por los anuncios de masa, pero de paso para los monotributistas que nos ven, que te busquen en las redes, Mara Monotributistas, para que justamente los puedan seguir, de paso se puedan afiliar, sacar dudas, y como vos lo estás remarcando, es un servicio gratuito, eso no es menor tampoco. A ver, vamos al grano. Vamos al grano como decía el dermatólogo. ¿Qué categoría de los monotributistas se van a beneficiar entonces con esta medida de, bueno, no pagar el componente tributario que deberían pagar por 6 meses, ¿no? Que anunció Sergio Massa. Bien, bueno, el anuncio se divide en dos. Una es la exención del componente tributario, el componente integrado del monotributo, y el otro anuncio es la ampliación del programa CREAR de la línea de créditos para monotributistas que va a beneficiar a una gran mayoría de monotributistas. Ahora vamos a detallar qué. Primero hay que decirle a los monotributistas que el monotributo está compuesto por 3 componentes. Yo siempre digo por 3 patitas. El componente integrado, el componente de los aportes previsionales, que son los aportes jubilatorios, y el componente de la obra social. Si el monotributista piensa que con esta medida, si es categoría A, B, C o D, no va a pagar el monotributo durante los próximos 6 meses, está confundido. Sí va a tener que pagar, solamente lo único que va a estar exento es la primer patita, que es el componente integrado. Ahora bien, ¿qué ahorro va a tener el monotributista en su bolsillo? Bueno, el monotributista categoría A y B ya está exento del componente integrado por ley, por una ley que logramos el año pasado junto a quien era en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la ley de alivio fiscal. Entonces, el monotributista categoría A y B, en su gran mayoría, no pagan componente integrado. Es decir, que esta medida no les va a hacer nada porque en realidad ya no lo están pagando. Ahora, seguramente, no lo tenemos definido ahora, pero seguramente si lo nombraron así, si lo nombró así el ministro de Economía, Sergio Massa, es porque aquellos que no tenían la exención, porque eran monotributistas y además eran jubilados, eran monotributistas y además eran empleados de relación de dependencia, entonces por ley no estaban exentos, sino que tenían que pagar el componente integrado, ahora con esta nueva medida no van a pagar el componente integrado. Para que se den una idea, en la categoría A son aproximadamente el ahorro que va a tener el monotributista es de 500 pesos por mes, en la categoría B de 1.000 pesos por mes, en la categoría C, que ahí sí todos lo pagan, así que ahí sí se va a ver el ahorro para todos los monotributistas de la categoría C, no van a pagar 1.500 pesos por mes, que es este componente integrado aproximadamente, y en la categoría D 2.500 pesos aproximadamente por mes. Muchos dicen, uy, bueno, pero en realidad, ¿por qué no eximieron directamente todo el monotributo y no solamente este componente? Y la respuesta es porque va a distintas marcas. Si el componente de la obra social va directamente a la obra social, a una obra social sindical, en donde obviamente si no aporta el monotributista no hubiese podido hacer esta exención porque va a una arca de la que no depende del gobierno, ¿sí? Por eso que solamente es el componente integrado. ¿Bien? Bien. Noelia, recién Fernando lo decía medio como a modo de chiste, no sé si chiste, pero sí una cuestión anecdótica, que es que hasta los 400.000 pesos está este beneficio. Dice él, si ganás 401 pesos, 401.000, o sea, ese mínimo margen que se escapa del límite, ¿marca la diferencia realmente o hay como un margen tolerable que fluctúa un poquitito?
No, no, no. En realidad nosotros venimos peleando desde hace tiempo con una reforma integral del monotributo en donde haya un mínimo no imponible y las categorías sean realmente un salto considerable entre categoría y categoría. Lamentablemente hoy, monotributistas categoría A, B, C y D no significa que el de la categoría E sea de la clase media, ¿no? Es también pequeño contribuyente, no llega a fin de mes. O sea, no es que los de la categoría D hacia arriba son monotributistas que están pasando bien, no, no, todo lo contrario, y además que se toman límites de facturación total, ¿sí? No es la ganancia neta del bolsillo. El que gana 400.000 pesos por mes, 500.000 o 600.000, tiene de gasto 300.000. O sea, siempre van a estar pequeños contribuyentes, ¿sí? Entonces, por eso es algo que nosotros venimos con una pelea constante desde la asociación para hacer una reforma integral del monotributo, decir que aquellas personas que están cobrando por debajo de la línea de pobreza, incluso de indigencia, por ejemplo, los contratados municipales hoy están cobrando 60.000 pesos por mes, imagínense que es una suma absurda, y los están obligando a pagar monotributo a ingresos brutos. Entonces, bueno, hay que sacar todo esto, hay que hacer una reforma, limpiar, arrancar de cero, pero sí que el monotributo siga vigente, porque si eliminan el monotributo, ahí sí estamos complicados, porque quitarle todos los derechos que hemos ido logrando durante todo este tiempo. Claro. Noelia, a ver si me lo podés explicar de forma sencilla, yo creo que sí. ¿Qué es el monotributo productivo? ¿A qué le llaman? Bien, el monotributo productivo, nosotros hemos pedido que nos pasen en limpio si hay algún texto del monotributo productivo que difiera con lo que figuraba en el 2021, 2022, que era este monotributo productivo que lo solicitaban los movimientos sociales, con Pérsico en la cabeza, y que nosotros estábamos en contra de este monotributo productivo. ¿Por qué? Porque hoy existe la figura del monotributo social, ¿sí? ¿Vieron las tres patitas que yo les mencionaba recién? Sí. Bueno, el monotributista social está exento de por vida del componente integrado, no lo paga. Está exento de por vida del componente del aporte jubilatorio, no lo paga, pero se jubila, porque está exento, el Estado paga ese aporte jubilatorio por ese monotributista, y ese monotributista se va a jubilar con la mínima, al igual que el monotributo común, hasta incluso igual que el monotributista categoría K, que paga más de 50.000 pesos por mes. Todos se jubilan con la mínima, ¿bien? Y además tiene exento el 50% de la patita del componente de la obra social. Es decir, hoy un monotributista social está pagando aproximadamente 1.500 pesos por mes, ¿bien? Entonces, ya hay una herramienta excelente para poder incorporar a los trabajadores que hoy están en la ilegalidad con la figura del monotributo social. O sea, no habría que crear una nueva figura. Ahora bien, bueno, si la crean esa nueva figura y eliminan el monotributo social, ahí estamos en un problema. Noelia, voy a hacer una pregunta para lo cual mucha gente, en un principio, creo que a todo el mundo nos pasa, cuando aparece esta palabra decimos yupi, pero apenas empezamos a pensar un poquitito, la verdad que decimos epa en lugar de yupi. Hablamos del crédito, hablamos de este crédito que se ha ofrecido para los monotributistas. ¿Va a ser beneficioso? ¿Hay que tener cuidado? ¿No hay que desbocarse a la hora de pedir el crédito? ¿Cómo lo tomamos en el estado en el que estamos ahora? Es beneficioso, es algo que nosotros veníamos solicitando desde Monotributistas Asociados República Argentina. La tasa va a ser del 60%, una tasa fija en 24 meses, con la inflación que hay, obviamente es muy positivo para el monotributista. Sí, claro, se relicúa. ¿Y el monto máximo cuál era? ¿400.000 pesos, puede ser? No, el monto máximo 4 millones de pesos. Con 4 millones de pesos. Con esta nueva línea. Esta nueva línea alcanza incluso a los comerciantes, a los profesionales, a los que prestan servicio, a todos, excepción a aquellos que tienen una jubilación o trabajan como empleados en relación de dependencia y además son monotributistas, y esos no van a poder acceder, pero va a alcanzar a un universo de 3 millones de monotributistas. Muchos dicen, che, al final al resto les dan una suma fija y a los monotributistas nos hacen endeudar. Bueno, a ver, en definitiva, el monotributista que tome el crédito va a recibir, o sea, va a ser beneficiado con una suma muy importante, que son los 40 puntos que subsidia el Estado, porque el banco le presta al monotributista con una tasa de 60%, pero en definitiva el que paga el otro 40% es el Estado. O sea,
que no lo está pagando el monotributista, que es un ahorro que está teniendo el monotributista, y por lo tanto sí hay una suma de dinero que el Estado está poniendo para poder inyectar a este sector. Claro, Como siempre, para que tenga esa tasa preferencial, por supuesto. O sea que el crédito, en definitiva, hay que buscar aprovecharlo, el que puede. Claro, y va a Bien. ser para la compra de bienes de cambio, para la compra de insumos, maquinarias, o sea, el límite, el destino va a ser amplio. Entonces, es muy positivo, y más en esta situación en que el monotributista no puede acceder a un crédito bancario, porque no están dadas las condiciones. Bueno, este crédito está 100% garantizado por el FOGAR. Es decir, el banco no le puede poner traba al monotributista, no le puede decir, a ver, mostrame tu certificación de ingresos. No sé si te voy a poder dar esa suma. No, porque... Qué didáctica, en serio. Fer, quiero detenerme en un ratito nada más en lo que decía Noelia hace un ratito con respecto al destino, ¿no? Vos estás diciendo, Noelia, el banco no te va a decir, no sé si te lo voy a prestar, pero dijiste algo con respecto al destino del crédito. ¿Ahí sí hay restricciones? Hay una declaración jurada. El banco confía en que el monotributista, si le dice que va a comprar bienes de cambio, va a comprar bienes de cambio. Si el monotributista dice que va a comprar maquinarias, va a comprar maquinarias. Es una declaración jurada informativa. No le va a pedir ningún tipo de factura ni nada. Pero ojo, si el monotributista toma los 4 millones de pesos y al otro día arma un plazo fijo con esos 4 millones de pesos, va a saltar una alarma en donde le va a decir monotributista, ¿de dónde sacaste esos 4 millones de pesos? Entonces, la idea es que no sea para fines especulativos, ¿sí? Claro, claro. Que haya movimiento de dinero, claro, que se produzca. Está muy bien la aclaración, está muy bien la aclaración porque es lo primero que uno piensa, esto, ¿viste? Es Argentina y por ahí es complicado y vos decís, bueno, te van a hacer los vivos algunos y van a querer, bueno, sacarle unos pesos extra a esta facilidad que da el Estado para poder invertirlo en tu proyecto, en tu empresa, en tu emprendimiento, en definitiva. Ha sido muy, pero muy, muy clara, Noelia. Es un tema bastante intrincado y la verdad que lo ha dejado, pero clarísimo. Gracias por tu tiempo y tu participación aquí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la implementación se va a dar en los próximos días. Actualmente ya hay un programa vigente que los bancos no lo estaban implementando, nosotros peleamos y demás, y bueno, y por eso ahora se ha flexibilizado bastante y vamos a estar atrás de los bancos para que lo implementen. Y es importante que la gente se comunique con nosotros en el caso que no se los otorguen, para decirle cuál es el mecanismo para que sí se lo otorguen, ¿sí? Bueno, un beso muy grande. ¿Me recordás las redes entonces para que lo puedan hacer? Dale. www.monotributistasasociados.com.ar y la página de Facebook es Monotributistas Asociados República Argentina. Hay un WhatsApp que es +549-2615-26 22 27. Bien, clarísimo. Bueno, entonces ahí dejamos en el Zócalo por lo menos la página. Es la más sencilla, y ahí buscamos. Gracias, Noelia. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Que anden bien. Luego, que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, un lujo, vale, charlando.